Buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jesús Quijano y en esta oportunidad vamos a hacer lo que es un repaso, un resumen de las actividades vistas a lo largo de toda esta materia. Un resumen de cada una de las actividades. En la que primero nos conseguimos lo que es titulada antenas dipolo, y de allí tenemos varios conceptos. Sabemos que las antenas dipolos son las más comunes cuando nos referimos a este tema. Que estas se tratan de un hilo, o sea, puede ser un hilo conductor de media longitud de onda en frecuencia de trabajo, que usualmente es cortado a la mitad, en donde en el centro se coloca una línea de transmisión o un generador. La longitud aproximada de una antena dipolo puede ser de 150, siendo F la frecuencia de megavatios, 150 megavatios. Luego tenemos lo que es la longitud de onda de una antena dipolo, donde decimos que la longitud de un dipolo es la mitad de la longitud de la onda de frecuencia de resonancia del dipolo, y puede calcularse como 150 frecuencias, y nos dará un resultado de 150 metros aproximadamente. Seguidamente tenemos lo que es el concepto de impedancias de una antena dipolo de media onda, donde conseguimos lo que nos dice que la directividad de una antena dipolo de media es aproximadamente de 1.64 decibeles. Al considerar la impedancia en función de la longitud del dipolo en el apartado de la antena dipolo, podemos resaltar que al reducir el tamaño de la antena un poco puede llegar a ser resonante si la longitud del dipolo reduce a 0.48 Wallenberg, en el cual la impedancia de entrada de la antena se convierte en aproximadamente 70 ohms. Y por último tenemos lo que es la distribución de corriente y tensión de un dipolo delgado, que se da de la siguiente manera. En el centro tenemos una tensión reducida y una intensidad elevada, mientras que en las puntas se produce una tensión muy elevada y una intensidad muy mala. Esto quiere decir que hay que tener cuidado con la sujetación de esos puntos. Si el aislador es de buena calidad, la elevada tensión existente en las puntas puede producir grandes pérdidas. También hay que tener en cuenta el hecho que pueda tener potencias pequeñas que puedan producir quemaduras o algún accidente. Seguidamente tenemos lo que es la segunda actividad, en lo cual nos basamos en la medición de impedancias de un dipolo de media onda. Como primer concepto tenemos lo que es el coeficiente de reflexión, que el coeficiente de reflexión es la relación entre el rayo incidente y la radiación reflejada por esto en una superficie. También la llamamos una línea ideal, que esta llegará al final de la línea sin atenuaciones y con un modo idéntico. La señal reflejada regresará al inicio de la línea sin atenuación. Como segundo concepto tenemos lo que es la frecuencia de resonancia de una antena dipolo, que la vibración o la resonancia, como la llamamos, de una antena es comparable a la vibración de una cuerda o varilla que establece 23 vientres nodos. En RF a cada nodo de intensidad le corresponde un vientre de tensión, y a cada vientre una intensidad o nodo de tensión. A este sistema y nodos vientres que se establecen en una antena se denomina distribución de ondas estacionarias. Luego tenemos lo que es y por último lo que es la resistencia de radiación de un dipolo, que al realizar un análisis en el que obtenemos que la resistencia de radiación de la antena es aproximadamente de 73 ohms y la potencia aproximada es de 36.56, donde la resistencia de radiación de esta antena es la misma de la resistencia de entrada si la antena se considera sin pérdidas.
Pasamos a lo que es la tercera actividad, donde hablamos de adaptación de impedancias. Y tenemos como primer concepto lo que es el funcionamiento y uso de los sintonizadores. Sabemos que un sintonizador es un subsistema que recibe frecuencias de radio, como las emisoras de radio, y convierte la frecuencia en portavoz seleccionada y un ancho de banda asociado en una frecuencia fija que es adecuada por su posterior procesamiento. Por lo general, debido a que utiliza frecuencia más baja en la salida. Las emisiones FM/AM generalmente alimentan directamente esta frecuencia inmediata a un demodulador que convierte la señal de radio en señales de audiofrecuencia, la que escuchamos comúnmente, que podemos alimentar un amplificador para conducir el altavoz. Las transmisiones más complejas las tenemos como las PAL, ENT, entre otras, que utilizan un ancho de banda de frecuencias más amplio. Funcionamiento, como segundo concepto, funcionamiento de un sintonizador de Stubb en adaptación de impedancia. Los sintonizadores Stubb permiten adaptar cualquier tipo de impedancia de carga a una frecuencia dada, donde tenemos los siguientes parámetros, que tenemos que evaluar la distancia de la carga del sintonizador, el valor de la sustancia y dependiendo de la longitud del sintonizador. Funcionamiento de un sintonizador con doble Stubb. Este permite trabajar con un tramo de línea de transmisión fijo. Y como desventaja tenemos que no adapta a cualquier impedancia, no se adapta a cualquier impedancia. Compensación del transformador con un cuarto de longitud de onda. Tenemos que el tramo intermedio de la línea de transmisión de longitud, cuya impedancia característica se diseña para adaptar las líneas conectadas a ella, que es una frecuencia de diseño F, donde la impedancia S1 y S3 son reales. Por último tenemos lo que es la utilización del diagrama Smith para la adaptación de impedancia, que sabemos que esta es una herramienta gráfica usada para relacionar un coeficiente de reflexión complejo con una impedancia compleja. Este se utiliza para un ancho de propósito, como puede ser determinación de impedancia, adaptación de impedancia o optimizar el ruido, la estabilidad, entre otras características. Pasamos bien a la actividad 4, donde hablamos sobre las medidas de ganancia y patrón de radiación de las antenas de bocina, donde conseguimos el primer concepto de patrón de radiación, que esto es un diagrama polar sobre el que se representa la fuerza de los campos electromagnéticos emitidos por una antena. Esto varía en función del modelo de la antena. Entre las antenas direccionales tenemos que son las que representan un mayor alcance que las omnidireccionales. Tenemos lo que es los óvulos principales y secundarios, donde la relación entre ellos que se obtiene al dividir entre el valor máximo del óvulo principal y el secundario. La relación entre ellos sería lo mismo, pero tomando un lóbulo trasero para que sea la misma relación. Seguidamente tenemos lo que es el ancho de Bass de media potencia, que es la separación angular en la que la magnitud del diagrama de radiación disminuye aproximadamente un 50% desde la cima de la viga principal. Ganancia, que nos referimos a la relación entre la densidad de la potencia que irradia una antena en una dirección, que está viene dada por su directividad respecto a una antena isotrópica o dipolar, que irradia en misma dirección y distancia. La eficiencia es el coeficiente entre la ganancia radiada y la potencia que suministra la antena. La antena de bocina tenemos que es una antena que consiste en una guía de onda en el cual el área de sección va incrementando progresivamente hasta un extremo abierto, que se comporta como una apertura. Y finalmente tenemos lo que es la actividad 5, que nos basamos en antenas parabólicas, que este es un tipo de antena que se caracteriza o es conocida por llevar un reflector parabólico, cuya superficie es un paraboloide. Estas antenas pueden ser transmisoras, receptoras
o de función o full duplex, función duplex. Llamas así cuando pueden transmitir y recibir información. Esta se utiliza más que todo para altas frecuencias. Entre ellas tenemos lo que es la antena parabólica de foco primario, donde la superficie de esta antena es fabricada y calculada para mantener un rendimiento alto, el mayor de que se pueda, donde todas las ondas permanecen paralelamente al eje principal que reflejan y van a parar al foco primario. La antena parabólica offset, esta se obtiene recortando las grandes antenas parabólicas de forma esférica. Estas se desplazan de forma que queda fuera de la superficie de antena. Su foco es el que se desplaza y hace ese recorrido. Las ondas que llegan a la antena se reflejan algunas y otras se dirigen al foco y el resto se pierde. Y por último tenemos lo que es la antena Cousin-Green, en la que es similar a la de foco primario, la que repasamos primero, que tiene dos reflectores. El mayor apunta al lugar de recepción y las ondas al chocar se reflejan y van al foco donde permanece el reflector menor. Al chocar, ambas ondas van al foco último, donde estará colocado el detector. Espero les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima oportunidad y bueno, muchas gracias.